Muchas gracias, señora presidenta. Planteamos esta moción desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, una moción que creemos que es más que oportuna, dada la situación de las relaciones laborales ahora mismo en nuestra comunidad autónoma en La Rioja. Recientemente, la consejera de Economía, la señora León, nos presentaba un PIER, un plan de interés económico regional, estratégico regional para la empresa FAL, y se anunciaban ayudas económicas de importes muy importantes, necesarios, sin duda, para esta empresa que sufrió hace unos cuantos meses un incendio que está en proceso de reconstrucción. Desde la izquierda le planteábamos a la señora consejera qué pasaba con los trabajadores que también habían sufrido las consecuencias negativas de ese incendio y que se habían quedado en una situación de necesidad económica, dado que sus salarios, evidentemente, que sus ingresos se habían reducido. La respuesta por parte de la consejera fue que para los trabajadores no había ningún tipo de ayudas, no había ningún tipo de solución, solo para la empresa. Durante estos días también estamos conociendo la dramática situación que está sucediendo con el grupo CMP Automotive, un grupo multinacional con plantas por todo el mundo, con ingentes beneficios económicos como grupo multinacional y que tiene varias plantas de producción en nuestra comunidad autónoma, en La Rioja. Se trata de uno de los grupos industriales más importantes en nuestra comunidad autónoma. Dos de sus plantas están directamente amenazadas de un día para otro, prácticamente, con el cierre inmediato. Sus más de 200 trabajadores y trabajadoras han sido amenazados con la pérdida de su puesto de trabajo. Esto podría ser aún más grave si es que esta situación arrastra al conjunto de las plantas del grupo en nuestra comunidad autónoma. Estaríamos hablando no ya de más de 200 trabajadores, sino de prácticamente 500 trabajadores y trabajadoras, incluso de otras empresas de fuera del Logroño también, que trabajan para este grupo multinacional. Ante esta situación, tenemos que denunciar desde Izquierda Unida, primero, una actitud impresentable por parte de la empresa, una actitud más propia del siglo XIX, una actitud que no está teniendo ningún respeto a la dignidad de los trabajadores, no se está teniendo por parte de este grupo empresarial multinacional ningún respeto a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. No hay ningún tipo de comunicación, no hay ningún tipo de transparencia, no se está comunicando la verdadera situación económica del grupo a los trabajadores en ningún momento desde hace mucho tiempo. Y también tenemos que denunciar por inexplicable la actitud del Gobierno de La Rioja ante esta grave situación. Un Gobierno de La Rioja que no está dando la cara ante un cierre de dos empresas importantes, ante la pérdida de empleo de cientos de trabajadores en nuestra comunidad autónoma, un Gobierno de La Rioja que no está siendo capaz de reunirse con los comités de empresa de las dos empresas afectadas, de Automotive Sealing, de Automotive Handling, un Gobierno de La Rioja que no está siendo capaz de presionar a la empresa para intentar frenar este cierre, para intentar mantener y proteger los puestos de trabajo, el empleo en nuestra comunidad autónoma. Un Gobierno de La Rioja que no está ofreciendo soluciones ante esta dramática situación. Nosotros, por parte de nuestro grupo parlamentario, queríamos preguntar hoy a la señora consejera por esto, pero no ha sido posible hacer la pregunta. Se le ha preguntado también al presidente del Gobierno y no ha respondido absolutamente nada sobre esta gravísima situación. Y es que nos decían los propios trabajadores, las propias trabajadoras, que cuando probablemente hagamos esta pregunta en el próximo pleno por su aplazamiento, ya habrán perdido sus puestos de trabajo. Así de grave es la situación y nuestro Gobierno no está respondiendo. Y esto está directamente relacionado con las propuestas que traemos en esta moción. Una moción que responde a estas situaciones
concretas tan graves, tan dramáticas y que también responde a una situación general del empleo, de las relaciones laborales en nuestra comunidad autónoma, que es sin duda injusta con respecto a la situación de trabajadores y trabajadoras. Tenemos un PIB per cápita en nuestra comunidad autónoma un 5% superior a la media estatal. Tenemos relativamente buenos datos económicos y, sin embargo, si miramos a los datos salariales, nos encontramos con que los salarios en nuestra comunidad autónoma son de los más bajos de España. Esto no tiene una consecuencia lógica. Los salarios en nuestra comunidad autónoma son un 5% inferior a la media estatal. Estamos hablando de 2.000 euros menos anuales de media para los trabajadores y las trabajadoras de nuestra comunidad autónoma con respecto al resto del Estado. El crecimiento económico en nuestra comunidad autónoma no está siendo equilibrado. Las rentas de capital se están llevando la mejor parte. Las rentas salariales de trabajadores y trabajadoras no se están viendo recompensadas por su esfuerzo, por su trabajo y por su responsabilidad. Esta situación debería llevar a nuestro Gobierno, al Gobierno de La Rioja, a interponer medidas importantes que precisamente solucionen este desequilibrio. Desde las políticas públicas se puede incidir de manera importante y de manera positiva en las relaciones laborales. Se puede incidir, por supuesto, para hacer unas relaciones laborales mucho más justas. Pero las políticas del Gobierno del Partido Popular están haciendo precisamente lo contrario. Las políticas públicas del Gobierno del Partido Popular están volcadas en las ayudas a las empresas y especialmente en las ayudas a las grandes empresas, sin compromisos, como estamos viendo, para mantener el empleo. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestra comunidad autónoma son los grandes olvidados de las políticas del Gobierno del Partido Popular. Para eso, para revertir esta situación, planteamos en esta moción 10 medidas concretas, 10 medidas realistas para apoyar el crecimiento económico, sí, pero también desde los salarios, también desde el refuerzo del empleo y de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Planteamos 10 medidas como, por ejemplo, algo tan importante, ahora que tenemos encima el caso de CMP Automotive, la redefinición de las ayudas públicas a empresas. Es imprescindible condicionar estas ayudas a la creación y mantenimiento del empleo. Es imprescindible condicionar estas ayudas al mantenimiento de un empleo digno, de un empleo estable, de un empleo con derechos. No puede ser que se repita lo que está pasando con la empresa CMP Automotive, una empresa que ha recibido desde hace años millones de euros en ayudas públicas y que hoy, de un día para otro, va a dejar en la calle a cientos de trabajadores y trabajadoras, cerrando al menos 2 plantas de las que tienen en nuestra comunidad autónoma. El dinero público debe tener un retorno social. Las ayudas públicas deben estar condicionadas. Cuando recibía este grupo empresarial las ayudas, el entonces Gobierno del Partido Popular se hacía la foto con los representantes de la empresa. Y ahora el Gobierno del Partido Popular, ahora que se anuncia el cierre de las plantas y el despido de trabajadores, agacha la cabeza y no responde ante esta dramática situación. Planteamos también otras medidas como un plan de choque para la ocupación juvenil. Los datos del empleo no son malos, pero hay un colectivo que no se está viendo beneficiado de la buena evolución del empleo. Y esos son nuestros jóvenes, nuestras jóvenes. Reclamamos también medidas tan importantes como la restauración del apoyo a los agentes de igualdad. Insistimos en un mecanismo red de protección propio de La Rioja a los trabajadores y trabajadoras que se ven en situaciones económicas difíciles, que, por ejemplo, en este momento
y va a ser de mucha ayuda para los trabajadores y trabajadoras de esta empresa, de CMP Automotive, especialmente para el Centro Especial de Empleo con trabajadores y trabajadoras con discapacidad, con ingresos muy bajos y que se van a ver en una situación económica muy comprometida en cuanto cierre su empresa. Planteamos también observatorios sobre la brecha salarial, campañas de sensibilización acerca de los derechos laborales, impulso a la negociación colectiva, una herramienta fundamental que no se está utilizando a través del Consejo Riojano de Relaciones Laborales, cláusulas sociales y ambientales en los contratos públicos, implicación en la reducción de jornada, y voy terminando, señora presidenta, una medida imprescindible para avanzar en productividad, para avanzar en la salud de los trabajadores, de las trabajadoras, para avanzar también en la importante conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores y las trabajadoras. La última medida que planteamos, probablemente la única a la cual el Partido Popular, el grupo mayoritario, no le va a importar votar a favor, es también instar al Gobierno de España para que potencie los servicios de inspección de trabajo. Son medidas imprescindibles, son medidas racionales, son medidas creíbles que necesita nuestro mercado de relaciones laborales para precisamente mejorar en equidad, mejorar en justicia en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ollero.